El samurái que cruzó el mundo y fue olvidado. Imagínate ser un samurái. Naciste en una isla aislada del resto del mundo, donde el honor lo es todo, donde la lealtad a tu señor es más importante que tu propia vida. Pero un día, te ordenan algo que ningún otro samurái ha hecho antes: embarcarte en un viaje imposible, cruzar el mundo, hablar con reyes y el papa, y luego regresar a casa para descubrir que todo ha cambiado. Esta es la historia de Tsunenaga Hasekura, el primer samurái en pisar Europa, un hombre que cruzó océanos, que fue recibido por el rey de España, que caminó por las calles de Roma y que al volver descubrió que su propia patria lo había olvidado. El origen del samurái viajero Tsunenaga Hasekura nació en Japón en el siglo XVI, en un país dividido por la guerra. En ese tiempo, los señores feudales, llamados daimios, luchaban entre sí por el poder, y los samuráis eran los encargados de hacer cumplir su voluntad. Y Hasekura era un samurái de rango medio al servicio de Date Masamune, un poderoso daimyo que gobernaba el norte de Japón. Pero en ese momento, Japón estaba en una encrucijada. El país había comenzado a comerciar con europeos, principalmente españoles y portugueses, y con ellos había llegado algo más que mercancías, había llegado el cristianismo. Los jesuitas estaban convirtiendo a muchos japoneses al cristianismo, y algunos daimios, como Date Masamune, vieron una oportunidad en esto. Si conseguían buenas relaciones con España, podrían abrir rutas comerciales con México y Filipinas, dos colonias ricas del Imperio Español. Así que Date Masamune tuvo una idea audaz: enviaría una embajada oficial desde Japón hasta Europa, pero necesitaba a alguien valiente, leal y con el temple suficiente para enfrentarse a un mundo desconocido. Y ese hombre fue Tsunenaga Hasekura. El viaje hacia lo desconocido en 1613, Hasekura zarpó desde Japón en un barco construido con la ayuda de navegantes europeos. Llevaba consigo una delegación de samuráis, comerciantes y sacerdotes. Su destino era España, pero primero tendrían que cruzar el Océano Pacífico. El viaje no fue fácil. Los mares estaban llenos de tormentas, enfermedades y piratas. Muchos hombres murieron antes de siquiera llegar a su primera parada, Nueva España, lo que hoy es México. Allí, los japoneses fueron recibidos con gran curiosidad. La gente nunca había visto un samurái de cerca. Sus armaduras, sus espadas, su manera de hablar, todo era diferente. Pero Hasekura no tenía tiempo que perder, tenía que llegar a España. Desde México cruzó el Atlántico y desembarcó en Sevilla en 1614. Imagínate la escena: un grupo de samuráis caminando por las calles empedradas de una ciudad española del siglo XVII. La gente los miraba con asombro. Eran los primeros japoneses que muchos europeos habían visto en sus vidas. Hasekura fue recibido por el rey Felipe III de España y le entregó una carta de Date Masamune pidiendo comercio y misioneros cristianos para Japón. Pero España no estaba segura de si confiar en ellos. Aún así, el rey permitió que Hasekura continuara su viaje a Roma, donde se encontraría con el Papa. El samurái en Roma en 1615, Hasekura llegó a Roma, la ciudad eterna. Era un momento histórico. Nunca antes un samurái había puesto pie en el corazón del cristianismo. Fue recibido con gran honor por el Papa Paulo V, quien quedó impresionado por su porte y educación. Hasekura incluso se convirtió al cristianismo y fue bautizado con el nombre de Felipe Francisco Hasekura en honor al rey de España. Pero aunque fue tratado con respeto, las negociaciones no salieron como esperaba. España y la Iglesia no estaban dispuestas a comprometerse sin la aprobación del shogun, el gobernante militar de Japón. Y Hasekura no tenía esa aprobación. Aún así, su viaje fue un éxito en muchos sentidos. Europa nunca había visto un embajador japonés antes, y su historia quedó registrada en pinturas y documentos de la época. El regreso y el olvido después de años viajando, Hasekura finalmente regresó a Japón en 1620, pero lo que encontró no era el mismo país que había dejado. En su ausencia, el shogun había comenzado a perseguir brutalmente a los cristianos en Japón. Las iglesias habían sido destruidas, los misioneros expulsados y los conversos japoneses ejecutados. Cualquier relación con Occidente era vista como una amenaza. Hasekura, que había sido bautizado en Roma y había pasado años en tierras cristianas, ya no era visto como un héroe, sino como un peligro.
No sabemos exactamente qué pasó con él después de su regreso. Algunos dicen que fue desterrado, otros que fue forzado a renunciar al cristianismo. Lo único cierto es que su misión fue borrada de la historia japonesa, como si nunca hubiera ocurrido. Murió pocos años después, en el olvido. El redescubrimiento de su historia por siglos. La historia de Hasekura fue olvidada en Japón. Pero en Europa, su viaje quedó registrado en cartas, pinturas y documentos oficiales. Hoy, su historia ha sido redescubierta y se le reconoce como el primer diplomático japonés en pisar Europa. Su legado vive en estatuas en Japón, España e Italia. Su viaje fue una hazaña impresionante. Cruzó 2 océanos, negoció con reyes y se presentó ante el Papa en una época en la que los viajes eran extremadamente peligrosos. ¿Y todo esto? Siglos antes de que Japón volviera a abrirse al mundo. Conclusión: Hasekura no fue un conquistador, ni un gran general. No libró batallas ni dejó grandes riquezas, pero fue un hombre que desafió las fronteras de su época, que vio un mundo más allá de su isla y trató de unirlo. Fue un puente entre 2 mundos que aún no estaban listos para encontrarse, y aunque murió en el olvido, hoy podemos recordar su historia. Así que la próxima vez que escuches sobre samuráis, no pienses solo en guerreros con espadas. Piensa en Hasekura, el samurái que cruzó el mundo buscando un futuro que nunca llegó.